Me da mucho gusto estar contigo a esta hora, como todos los domingos, para iniciar nuestra reflexión que nos prepara para celebrar la Eucaristía. Hoy la vamos a tener en dos momentos especiales, dos momentos bien distintos. Uno desde aquí, desde el río San Juan, en Docordó, el municipio del litoral de San Juan. La cabecera municipal se llama Docordó, aquí en el departamento de Chocó. Y desde aquí queremos hacer nuestra catequesis, queremos prepararnos para luego vivir la celebración de la Eucaristía, con todo el ánimo y con toda la fuerza que necesitamos y que requerimos para vivir. Me encanta el río San Juan, que es la vida para todos estos pueblos, para todos estos caseríos que están al lado y lado de las orillas de este río que va, qué sé yo, de aquí tal vez una hora nos encontramos con el mar Pacífico, donde desemboca. Y si subimos, llegamos a Ismina, tal vez en unas 7 horas, tal vez estamos en Ismina. Bueno, nosotros hicimos eso en 7 horas, me dicen que de pronto se puede hacer en menos tiempo, pero bueno, llegamos allá. Hoy estoy con Carlos Alberto Vargas. Carlos Alberto me va a acompañar en la catequesis. Hemos venido a misión junto con Mario Fonseca, Carlos Alberto y yo, para vivir un momento de reflexión. Y desde la experiencia que estamos viviendo y desde la experiencia que estamos teniendo, vamos a compartir con ustedes 4 palabras que nos ayuden a prepararnos para la Eucaristía. Entonces, Carlos, yo voy a comenzar con la primera palabra y ya te doy a ti la palabra para que tú te despaches y también nos comuniques toda la experiencia que tienes, nos comuniques todas las experiencias que has tenido. La primera palabra es salir. No hay misión sin desacomodarse. No hay misión sin salir de la zona de confort. Lo más dañino que le puede pasar al ser humano es acomodarse. Lo más dañino que le puede pasar al ser humano es establecer una zona de confort y quedarse ahí. Normalmente, cuando uno establece esa zona de confort y se queda allí, termina volviéndose mediocre. Por eso, si tú revisas el libro del Éxodo, si tú revisas el libro de los Números, te encuentras con que el pueblo está en constante travesía, que el pueblo está en constante peregrinar, que el pueblo está en un constante salir de sí, en un constante ir hacia la tierra prometida. Me fascina mucho esa imagen. Ellos salen de la esclavitud y tienen que peregrinar durante 40 años, dice la tradición bíblica, hasta alcanzar la tierra prometida. Entonces, lo primero para hacer misión es salir. ¿Salir de dónde? Salir de mi acomodo. ¿Salir de dónde? Salir de mi zona de confort. ¿Salir de dónde? Salir de esa zona en la que yo me siento, me establezco bien, pero no crezco. En la que no enfrento dificultades y por lo mismo no voy creciendo y no voy siendo cada día mejor. Pero si tú entiendes bien, salir es lo que ha hecho Dios constantemente. De hecho, la creación, ¿qué es? El salir del amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué es la salvación? El salir de Dios hacia nosotros. ¿Qué es la santificación que hace el Espíritu Santo? El salir de Dios hacia nosotros. De alguna manera salir es proceder como Dios procede. De alguna manera salir es vivir a la manera de Dios. De alguna manera salir es decirle, Señor, yo quiero vivir como tú vives. Yo quiero vivir a tu manera, a tu forma, y quiero hacer lo que tú haces. La experiencia de salir de Bogotá, donde estamos viviendo, donde Carlos Alberto y yo vivimos, y Mario también, y venir a Docordó, nos ha enseñado muchas cosas. Y nos ha enseñado mucho porque nos ha invitado a ser capaces de romper ataduras y además de levantar anclas. Yo que también nací frente al mar, un mar distinto, porque ustedes saben que este tiene olas. Le he estado diciendo al padre John Jairo Gutiérrez que este mar es raro, porque este mar se va y se viene, es el Pacífico. Yo no, tú sabes que yo vivo ahí en la cuenca del Caribe, donde el mar no se mueve, está siempre ahí, y donde he visto bastante levantar anclas. Bueno, salir y venir hasta acá implica eso, levantar el ancla. Muchos de ustedes no han crecido, muchos de ustedes no han vencido dificultades porque no quieren levantar las anclas. Muchos de ustedes quieren estar ahí sujetados y no quieren dar ese paso que les permita salir hacia adelante, dar ese paso que les permita echar hacia adelante. Hay que levantar el ancla y habría que preguntar, ¿qué ancla tengo que levantar? ¿Qué es eso que me tiene aprisionado y no me permite crecer?
A veces son complejos que tenemos en la cabeza, a veces son complejos psíquicos, qué sé yo, un complejo de inferioridad, qué sé yo, una timidez exagerada, qué sé yo, se metió aquí, se nos metió aquí el ancla y no nos deja mover. Otras veces es miedo, físico miedo. Yo que le tengo miedo a las alturas, aquí miro y me asusto, pero nada, uno tiene que vencer sus miedos. Uno no puede dejar que los miedos lo venzan a uno, porque si no, uno no crece y uno no sale. El primer verbo para hacer la misión es salir. Y es lo que el Papa Francisco nos ha venido insistiendo a lo largo de su pontificado. Una iglesia en salida, una iglesia que va a la periferia, una iglesia que va a buscar al otro, una iglesia que se va a encontrar con el otro. Yo realmente he estado feliz en Docordó. ¿Y por qué he estado feliz aquí en Docordó? Por la sencillez de la gente, por el cariño de la gente, por el aprecio de la gente. Es más, si no cierro la boca, voy a irme de aquí con unos 20 kilos más. Y yo que soy propenso, yo que me tomo un vaso de agua y engordo 2 kilos, imagínate si sigo comiendo todo lo que me dan y todo. ¿Por qué? Porque soy gente amable, gente querida, gente que desde su pobreza, gente que desde su condición está constantemente dándonos. En estos días me impactó algo tenaz. Fui a una de las casas tal vez más, que vive en situaciones más difíciles. Allá hacia el fondo, casi que es como la última casa de este lado de Docordó. Allá fui y nada, una pobreza... Wow, total, tanto que me puse a llorar porque me pegó muy duro, la situación me pegó muy duro y me puse a llorar por el abandono estatal, por la corrupción, por todas estas locuras que nosotros hacemos. Cuando llegamos aquí a Docordó, no sé dónde estábamos, ya estábamos en otra casa, los papás habían llegado y habían pescado y me mandaron 3 pescados. Y yo decía, Dios mío, desde la pobreza, desde el no tener nada, esa gente buena me manda un pescado. Bueno, 1 no, 3, porque le mandaron 1 a Beto, 1 a Mario y 1 a mí, ¿verdad? 3. Y nada, yo decía, así es la gente buena. Da y vive. Salir, estar en salida, aprender a despegarse de sus ataduras, levantar las anclas y echar hacia adelante. ¿Qué es lo que te impide vencer? Yo sé que a veces es la comodidad. A veces es la comodidad, somos muy cómodos. Yo el primero, a veces queremos estar ahí el resto de la vida. A veces quisiéramos que la vida fuera en una hamaca. Ay, tú sabes, chévere, ahí en una hamaca. No. Hay que enfrentar dificultades, hay que bajarse, hay que caminar y hay que echar hacia adelante. Necesitamos aprender eso. Necesitamos hacerlo de esa manera. Necesitamos vivirlo así para poder vencer y poder alcanzar el crecimiento, el ideal que andamos buscando. Salir es lo que el Papa nos ha pedido. Y le ha pedido a todos los padres, a mis hermanos presbíteros, se los digo, necesitamos salir. No podemos quedarnos en la iglesia esperando a que la gente llegue. Tenemos que salir a buscarla. Y si hay una comunidad enfrente, vamos a la comunidad enfrente. Yo fui a esa comunidad enfrente a saludarlos, son indígenas, es un resguardo indígena. No son católicos, tienen sus propias experiencias, pero nada, me recibieron, fui con el padre John Jairo, fui con el padre Edgar, y me recibieron, y fue una experiencia agradable con ellos, conversamos, dialogamos, me hicieron algunas peticiones, voy a ver cómo puedo patinar esas peticiones en Bogotá, y fuimos visitamos más adelante a Cabecera, bueno, ahí fuimos. Lo que pasa es que no me sé los nombres, entonces, porque los nombres son, tú sabes, un poco complejos para mí, se me enreda la lengua, pero... Chambirá. Charambirá. Bueno, nada, fuimos a Charambirá, también estuvimos allá, también vivimos en Esteros. Fue una experiencia agradable y una experiencia de Dios. Oye, primer verbo, salir. El primer verbo es salir. Implica romper ataduras, levantar anclas, implica ponerse en peregrinación, implica actuar como Dios quiere e ir a buscar a los hermanos. No podemos esperar que los hermanos lleguen. Yo estoy esperando a los hermanos. No. Eso no es como antes, que se tocaban la campana, plen, 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 y la gente venía. Ahora no, ahora hay que irlos a buscar, donde estén. Y por eso le digo a mis hermanos presbíteros, lo hago con humildad. Yo no me siento mejor que nadie. Conozco mis defectos y conozco mis errores. Y sé que no soy nada ante Dios. Pero se los digo con cariño, salgamos a buscar a nuestra gente. Salgamos a ir a buscar a nuestra gente. Seguro me hubiera podido quedar en Bogotá. O me hubiera podido ir a la peregrinación a Tierra Santa, o simplemente me hubiera ido para Santa Marta, donde mi familia. Pero no, hay que salir a buscar a los hermanos para decirles que Jesús los ama y que Jesús los llena de alegría y de gozo. Beto está del otro lado. Vamos con Beto Vargas, que seguramente él nos quiere compartir un segundo verbo, una segunda palabra a esta hora. Vargas, voy contigo. Sí, salir es tan crucial, tan importante.
al llegar al lugar, al llegar al otro, porque el otro es un lugar. Aquí no hablamos únicamente de sitios específicos a los que tengas que ir, sino que el otro es el lugar por excelencia. El segundo paso, sin duda, es reconocer. Reconocer. Una palabra que se escribe igual para un lado y para el otro, los famosos palíndromos. Y como esa palabra que parece puesta en un espejo, reconocer, eso es lo que significa hacerlo. Es permitirle al otro que yo sea su espejo, es permitirle al otro que se pueda ver en mis ojos, en mis palabras, en mis gestos, en lo que yo hago por él y en lo que escucho de él. Creo que lo interesante que ha sido estar aquí ha sido poder permearse, poder entender un poco, poder intentar acercarse a unas maneras de vivir, a unas maneras de ver la cotidianidad, la vida, la realidad, la familia, a unas maneras de comer, de expresarse, de celebrar, de compartir, de estar ahí, de vivir la vida y de vivirla con ganas y con fuerza. Entonces, la misión implica un ejercicio de reconocimiento. Eso quiere decir que yo no puedo arrancar desde cero, que yo no puedo arrancar pensando que el mensaje por sí mismo es universal o que el mensaje por sí mismo no tiene ningún matiz o ninguna variación o ninguna diferencia independiente del lugar o de la persona o del momento o de la circunstancia en la que estoy aportando y dando y anunciando ese mensaje. El mensaje es distinto, el mensaje cambia. La misma palabra, la misma escritura, la Biblia nos muestra que el anuncio de Jesús, el mismo y único anuncio de Jesús, el de su persona, el de su palabra, el de lo que decía por las calles, en las montañas, en los valles, junto al lago, cambia, varía. Lo dice de una forma Marcos, lo dice de una manera muy distinta Mateo, completamente diferente. Lucas coge todo, lo rearma, lo estructura de una manera distinta. Y Juan hace unas cosas extraordinarias con las palabras de Jesús y las propone y las dice de una manera completamente diferente. Y eso nos implica necesariamente que lo que estamos haciendo es un anuncio que varía de un lugar a otro, que varía de un momento a otro, que varía de una circunstancia a otra. Y eso significa que los que están detrás de eso, que la mente detrás de eso, que el corazón detrás de eso, de esa voz, de ese anuncio, de esa palabra, es un corazón capaz de reconocer, de mirar al otro e intentar entender, bueno, ¿por qué vive así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se expresa de esa manera? Creo que en la misión cristiana y en la misión católica nos hace mucha falta aprender a reconocer, nos hace mucha falta empezar a entender que lo que tenemos es valioso y que tal como lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, es el anuncio, probablemente el anuncio más grandioso que tenga la humanidad. Pero es un anuncio que tiene que ser siempre atento, respetuoso y además oportuno, prudente con lo que está pasando en el corazón del otro. Creo que muchos padres de familia, muchos amigos, mucha gente interesada en el bienestar de los otros, digamos que pasamos por imprudentes cuando no entendemos las dinámicas del otro, cuando no entendemos cómo vive el otro, cuando no entendemos por qué está en el lugar en el que está. Es que la gente no llegó a donde está gratis, ni llegó de la noche a la mañana. Todo el mundo es lo que es por un proceso, por una vivencia, por unas situaciones que le pasaron, por seguramente acciones y acontecimientos que no eligió, que son fruto de este azar que significa vivir con otros y tener que entender y aceptar lo que otros quieren hacer y lo que otros a veces imponen o a veces nos obligan a vivir. Y en ese sentido, pues creo que todos tenemos que ser muy claros en buscar entender, en buscar ser ese reflejo del otro, ser ese reflejo de su corazón, de sus pensamientos, de sus ideas. Reconocer implica también darte cuenta que ahí hay cosas muy valiosas. Porque es que muchos ejercicios de ayuda, de solidaridad, de evangelización, de apostolado incluso, o el simple ejercicio de a veces intentar darle un consejo al otro, muchas veces parte de la idea de que tú no sirves para nada, de que eres un inútil, de que estás llevado porque no has podido hacer otra cosa. Y todo reconocimiento también conlleva que yo me dé cuenta que tú eres importante, que tú eres valioso, que tú tienes unas capacidades y que tienes unas habilidades. Aquí, al llegar a este lugar, lo que nos hemos encontrado es con gente que hace maravillas
con cosas muy sencillas, con cosas muy complejas. Tenemos amigos que al otro lado de la ribera, con sus tradiciones indígenas, ancestrales, con pedazos de madera, construyen, qué sé yo, barcas, como los amigos que tenemos aquí al lado, y que son capaces de navegar río arriba, río abajo y pescar y llevar alimento a sus familias con los elementos más sencillos. Sería muy torpe de nuestra parte venir a enseñarles cómo es la vida en otras partes y qué es lo que es la verdadera, qué sé yo, civilización, una palabra bastante extraña, porque implicaría que hay gente que sí sabe vivir y gente que no. Eso no es cierto. Todos tenemos en el corazón talentos, todos tenemos en el corazón habilidades, todos sabemos decidir y elegir y luchar, y por eso lo estamos haciendo. Mamás, papás que hasta ahora nos escuchan, maestros que hasta ahora nos escuchan, la gente que nos está viendo y que tiene cualquier tipo de tarea y de misión frente a otros seres humanos, nunca olviden reconocer, nunca olviden que cada ser humano que tienen enfrente tiene habilidades, tiene talentos, tiene valores, tiene unas capacidades que no podemos descuidar, que no podemos olvidar y que no podemos dejar pasar de largo, como si los que llegamos tuviéramos toda la verdad en exclusiva. Creo que a nuestra evangelización le hace mucha falta reconocer, y qué bueno por cada sacerdote, monja, misionero, catequista, que se esfuerza en llegar a algún lugar y entender lo que pasa ahí, y también en llegar a algunos lugares y reconocer todo lo bueno que hace la gente que está ahí, lo que viven, la manera en cómo celebran, la manera como hablan, la manera como construyen la vida familiar, los lazos de amistad, los valores que hay ahí. Recuerdo mucho alguna vez que en una clase nos decían, en una clase de teología nos decían, miren, es que evangelizar no es llevar a Dios allá, es encontrarlo allá, ¿sí? Es ir a encontrarlo allá. Porque desde muy pequeños nos enseñaron exactamente eso, que está en todas partes. Y entonces venir aquí, venir a Docordó, venir al Chocó, ha sido venir a encontrar al Dios que está presente en medio de estos pueblos, en medio de los pueblos afro, en medio de los pueblos indígenas, en medio de las poblaciones que incluso se mezclan entre ellos, y en medio de la gente que ha venido aquí a servir, que es mucha. Las hermanas que han decidido venir y dirigir las escuelas de acá, bueno, mucha gente que está desgastándose la vida por el servicio de los hermanos que están aquí. De eso se trata. Se trata de encontrar el valor y el talento del otro. Y en la medida de lo posible, decírselo. Eso sería fantástico, decírselo. Qué chévere encontrar mamás, papás, profesores, sacerdotes, que a su comunidad son capaces de decirle, y me encanta esto que haces, que bien lo que hiciste. Profesores que al terminar una clase sean capaces de voltear a mirar a sus estudiantes y decir, mire, Martínez, Pérez, Hernández, muchas gracias por su actitud el día de hoy en clase, me encantó. Que no todo el reconocimiento sea el del regaño o el de la equivocación. Que también nuestros sacerdotes a sus comunidades les puedan dar ánimo y les puedan dar toda la fuerza al decirles todo lo que han hecho muy bien. A nosotros no nos resta sino decirle a la gente de Docordó que ha sido maravillosa, a la gente de Cabecera, a la gente del Balsalito, a la gente de Chirimbará, bueno, que han sido un ejemplo fantástico, que han sido un modelo para darnos ganas de vivir, darnos ganas de seguir adelante en la lucha y en la fuerza de llevar el mensaje de Jesús, y que han sido una comunidad fantástica que nos ha recibido como hermanos. Sin reconocimiento eso no hubiera sido posible. Así que esa es nuestra segunda palabra, reconocimiento. ¿Cuál será la tercera, padre? Llevamos salir, reconocer, y quedamos atentos a cuál será esa tercera palabra clave para la misión. Bien importante, Beto, eso que nos dices de reconocerse, me encantó. Chévere, eso es importante. No solo es salir, sino reconocer. Es decir, ver a los otros, como bien nos ha explicado Beto, en su propia realidad. Vamos con una tercera palabra que nos prepare para la celebración de la Eucaristía. La tercera palabra es anunciar. Bueno, eso es lo que hace Jesús, anunciar. ¿Qué es lo que hace el dueño de la vida? Anunciar constantemente. ¿Qué anuncia? El amor de Dios. Eso es lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa que el amor de Dios que nos invade, el amor de Dios que nos llena, el amor de Dios que nos plenifica. Qué importante que nosotros aprendamos a anunciar. ¿Y cómo anunciamos? Ya sabemos que anunciamos el amor. Nosotros no anunciamos juicios, nosotros no anunciamos condenación. Yo sé que hay gente feliz anunciando condenación, ¡ah! Y gritan y se sollan. Bueno, son sus maneras, ¿verdad? Pero ¿qué va? Nosotros no anunciamos condenación. Nosotros anunciamos un amor que salva. Nosotros anunciamos una presencia que transforma. Nosotros anunciamos un amor que acoge. ¿A quién es? Al que lo necesite, al que esté vuelto nada.
Porque es que hemos generado una actitud casi que de rechazo por los pecadores. Hemos generado una actitud, no, ese es malo, no, ese es terrible, no. Nada, tenemos que aprender a acoger como hace el Señor, en el amor. Eso es lo que anunciamos. ¿Cómo lo hacemos? Anunciamos de dos maneras. Uno, anunciamos con palabras. Anunciamos con palabras. Es decir, con nuestros discursos. Es decir, con nuestra capacidad de expresarnos verbalmente. Claro, le anunciamos a los demás el amor. Le anunciamos a los demás la necesidad de abrir el corazón a Dios. Le anunciamos a los demás la necesidad de dejarnos bendecir por Dios. Y lo hacemos con total tranquilidad. Y lo hacemos con total paz. Y lo hacemos porque nos nace desde lo más profundo de nuestro corazón anunciar. Qué importante es aprender a anunciar. Pero ojo, hay otra forma de anunciar y es la vida misma. Lo llamamos testimonio y es la manera de actuar. No solo anunciamos cuando decimos el Señor te ama, cuando decimos ábrele el corazón, cuando decimos entrégale la vida a Dios, sino también cuando nosotros damos ejemplo del amor de Dios. Cuando nosotros mostramos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos que vale la pena abrir el corazón a Dios. Para mí, ¿qué anunciamos? El amor de Dios. ¿Cómo lo anunciamos? Lo anunciamos a través de las palabras y a través de, claramente, de las acciones. En el cómo anunciamos hay que mirar el elemento profético. Los profetas, nos han dicho de muchas maneras, anunciaban y denunciaban. En el ejercicio del verbo, en el ejercicio de su ministerio, tanto en la expresión verbal como en la expresión existencial, ellos no solo anunciaban el amor de Dios, no solo anunciaban lo grande de Dios, sino que además eran capaces de decir, eso no es de Dios. Eso que está sucediendo no es de Dios. Esta pobreza que está sucediendo no es de Dios. Eso hay que denunciarlo también. Eso hay que mostrarlos también. Eso hay que decir, no. Nosotros necesitamos un Estado capaz de responder por las necesidades de todo. Nosotros necesitamos que las instituciones se fortalezcan y cumplan su tarea. Nosotros necesitamos tener líderes capaces de pensar en la comunidad y no en sí mismos. En los demás y no en sus propios proyectos. Eso también hay que decirlo. Eso también hay que denunciarlo. Porque es una manera de anunciar. Anuncio también cuando señalo lo que no está bien. Anuncio cuando muestro, cuando comparo el ideal del reino con las situaciones que pasan a diario y digo, ojo, aquí hay una diferencia muy grande, aquí hay una diferencia que no está bien. Cuando digo, cuidado, eso no es lo que Dios quiere y no es lo que nosotros estamos viviendo. Qué importante que hoy, tú que estás en casa, tú que estás tal vez preparándote para levantarte, o que tal vez estás ya desayunando, o que tal vez estás todavía en el trabajo, porque trabajas de noche, o simplemente ya regresas, hoy digas, yo quiero anunciar. ¿Y qué anuncio? El amor de Dios. ¿Cómo lo anuncio? A través de la palabra, a través de las acciones, y a través de la denuncia también. ¿Dónde anuncio? En todas partes, en la vida toda. A veces creemos que el anuncio solo es para el espacio sacral, para el espacio del templo. No, es para todas partes. Si puedo hacerlo en el centro comercial dando ejemplo de vida, lo hago. Si puedo anunciarlo en el estadio de fútbol, lo hago. En todos los espacios yo tengo que anunciar que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que nos llena de esperanza, que nos llena de fuerza y que nos hace salir adelante. Nosotros no podemos conformarnos con unos lugarcitos. No, yo lo hago en aquel lugarcito, yo lo hago en este otro lugarcito. No, nosotros tenemos que ser capaces de anunciarlo en todos los espacios de la vida. En todos los espacios de la vida anunciamos que el Señor nos ama y que el Señor quiere hacerlo. ¿A quién lo anunciamos? A todos. Yo creo que lo primero es a la familia. A mí me parece supremamente importante que cuando el ex endemoniado de Gerasa, del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, quiere irse con Jesús, Jesús le dice, ve a tu casa y anúnciale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. El primer lugar de anuncio, ¿a quiénes? A los de mi casa. ¿A quiénes? A los que están cerca. Y aquí la palabra casa, el oikos, significa los que están cerca, los que están a mi alrededor. Yo creo que ahí es donde más testimonio debemos dar. Hay mucha gente que es luz para la calle y sombra para la casa. Hay mucha gente que en la calle se porta muy bien, es buenísima, pero en la casa como tal es muy mal. Yo quisiera que hoy nosotros viviéramos eso.
Yo quisiéramos que hoy tú fueras aprendiendo a vivir de una manera distinta, fueras aprendiendo a actuar de una manera distinta y que tú salieras a anunciar y salieras a hacerlo con todas las fuerzas y con todas las ganas del corazón y que salieras a hacerlo como el Señor lo hace, que así como esa lancha zarpa desde su puerto en busca de muchas otras posibilidades, también tú sepas zarpar de tu vida para anunciar. ¿A quiénes? A los que están cerca. ¿A quiénes? A los más necesitados. ¿A quiénes? A los más pobres. ¿A quiénes? A esos que necesitan de la palabra de Dios. A esos que necesitan de la fortaleza de Dios. A esos que muchos han olvidado, pero que nosotros no podemos olvidar. Que nosotros tenemos que servirle. Que nosotros tenemos que entregarle la vida de manera clara, de manera definitiva, de manera total. Hoy quisiera yo invitarte a ti que estás con nosotros, a que te preguntes cómo está tu anuncio. Ojalá, insisto, a los más pobres y a los más necesitados. El Señor dice que el médico viene para los que están enfermos, que el médico no viene para los sanos, que ojalá hoy decidamos anunciar. Venir a Docordó, este lugar se llama Docordó, es un pueblo, no sé, como de 3.000 personas. Venir aquí a acompañar al padre Edgar Rosales, que es el párroco, en compañía del padre John Jairo Gutiérrez, que nos ha recibido en su casa, donde doña Ana Julia, donde el señor Abelardo. Venir hasta acá ha sido una manera de recordar que tenemos que ser anunciadores del reino. Todos, no los curas, no las monjas, todos tenemos que anunciar el reino. Todos tenemos que anunciar que el Señor está con nosotros. Todos tenemos que anunciar que Él nos ama y que Él nos bendice. A ti que estás en casa, a ti que tal vez estás cómodo allí, te invito a salir y te invito a anunciar que el Señor de la vida nos quiere dar vida eterna. Que el Señor de la vida nos quiere dar todo el amor y todo lo que tiene para nosotros. Ánimo y fuerza, que Dios está listo para impulsarte, para darte el don de su Espíritu y así ayudarte a que tú seas capaz de vencer todo miedo y de vencer toda dificultad. A veces creemos que no somos capaces, siempre con Él somos capaces. Él no nos abandona, Él no nos deja, Él está con nosotros y nos llena de su alegría y nos llena de su paz. Fuerza en Dios, que Dios nos bendice a esta hora, nos llena de alegría y nos llena de gozo. ¡Ánimo! Vamos con la tercera, ya la cuarta. Yo creo que ya es la cuarta, ¿sí? Claro, la primera fue salir, la segunda fue reconocer, la tercera es anunciar. Ahora vienes tú con una cuarta palabra. Está Carlos Alberto de aquel lado y vamos entonces a compartir con Carlos la palabra que tiene para nosotros. Adelante, Carlos. Nos queda claro entonces que es salir, reconocer y anunciar. Un anuncio que también a veces implica, por supuesto, la denuncia de todo lo que no está bien y lo que no funciona. Lo último claramente tendría que ser fortalecer. Es decir, la comunidad a la que se dirige la misión, la familia a la que se dirige la misión, la persona a la que se dirige la misión, no podría quedar eternamente dependiendo de quien le prestó la ayuda, de quien le dio el consejo, de quien le dio el anuncio, de quien le transmitió esa esperanza y ese ánimo para luchar. Tendría que terminar esa misma persona, esa familia, esa comunidad, ese lugar al que se llegó, tendría que terminar de alguna manera fortalecido para poder arrancar de ahí en adelante con su propia fuerza, con su propio ímpetu, con su propio valor en la lucha constante por salir adelante, por lograr en la vida las cosas que se han propuesto. La misión no podría convertirse en una eterna dependencia, la misión no podría convertirse en una eterna relación de madre-hijo, de superior a inferior. El mismo San Pablo decía que en algún momento nosotros tendríamos que dejar de tomar la leche de los bebés y empezar a tomar el alimento sólido. Así como con esa metáfora infantil de nutrición, ¿verdad? Tan oportuna hoy en día en el que todo el mundo está pensando en la primera infancia y en cómo en cada momento de la vida, en cada momento de ese desarrollo, hay que hacer una acción específica pensando en que esa persona que está ahí, que es una persona completa, llegue a desarrollar al máximo sus capacidades, cualquiera que se dirija en misión a una comunidad, a un pueblo, a una familia, a una persona, tendría que hacer lo posible para que fuera fortalecido. Es decir, para que encuentre las capacidades en sí mismo, para que desarrolle las habilidades que necesite, las famosas competencias de las que hablamos hoy en día en tantos ambientes de formación, para que pueda dar la lucha de la vida por sí mismo.
Muchas de nuestras comunidades a lo largo y ancho del país necesitan ser fortalecidas. Por eso este afán y esta urgencia que nos provoca el venir aquí al Chocó, el atravesar todo el litoral del San Juan, el conocer algunas veces de cerca y otras un poco de lejos las comunidades y conocer algunas familias ya incluso en la intimidad y decir, hey, falta mucho fortalecimiento, falta mucha capacidad acá para que la vida pueda operar dignamente. Para que pueda operar no solo con lo mínimo necesario, sino en realidad para que la gente pueda elaborar proyectos de vida reales y proyectos de sostenimiento que hagan que estas comunidades funcionen. Y creo que desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta la Orinoquía, en Colombia necesitamos un Estado y una iglesia y una sociedad y unas comunidades capaces de fortalecer, de hacer que los individuos, los seres humanos y también las familias y la gente cuando se encuentra, se den cuenta, sean conscientes que tienen muchas habilidades, que somos un país absolutamente maravilloso de gente brillante, de gente echada para adelante, de gente capaz, que necesita las ayudas necesarias, los conocimientos necesarios, la fuerza, el apoyo, la solidaridad, la evangelización, el anuncio, todo lo necesario para salir adelante y verse fortalecidos. Si una persona se enferma y llega a un hospital, si llega a una sala de emergencias, si llega a algún lugar, lo primero que hacen es estabilizarlo. Y luego los procedimientos, y luego viene todo el ejercicio de recuperación, que es cómo hacemos para que puedas volver a la vida normal, a tu vida, a tu rutina normal, que no sucede dentro del hospital, y que allí puedas desempeñarte común y corriente, normalmente. No podría ser que la misión se convierta en una hospitalización permanente. Si bien la iglesia tiene que ser un hospital de campaña, como nos lo ha pedido el Papa, es decir, ser seres humanos capaces de ir hasta el lugar mismo del dolor, hasta el lugar mismo del sufrimiento de los seres humanos, tendríamos que ser a la vez una iglesia rehabilitante, una iglesia capacitante, una iglesia que sea capaz de dejar en los otros ese fortalecimiento espiritual, ese fortalecimiento humano, ese fortalecimiento moral, ese fortalecimiento también en los conocimientos y en la capacidad de unirse como comunidad para salir adelante. Los seres humanos no son solamente débiles en su cuerpo, en la nutrición, que es cosas muy importantes. No son solamente débiles en la enfermedad, no son solamente débiles, no, muchas veces somos débiles espiritualmente. Y cuando digo que somos débiles espiritualmente, no estoy hablando de cosas raras, de espíritus raros, no, estoy hablando sencilla y simplemente de que a veces nos hacen falta fuerzas y ganas para vivir, y razones para vivir. Y yo creo que toda misión, todo encuentro hacia el otro, todo salir hacia el otro, todo reconocimiento del otro, todo anuncio, debería llevar a la gente a fortalecer sus razones más importantes para vivir. Sus razones para levantarse todos los días en la mañana, sus razones para trabajar, sus razones para madrugar, sus razones para sacrificarse por los que ama, sus razones para perseguir sueños, para alcanzar ideales, sus razones para serle fiel a unos valores y a unos principios. Todo eso está anclado en eso. Y necesitamos fortalecerlo porque encontramos mucha gente en todas partes del país a la que le falta mucho sentido de vida, que necesita fortalecerlo, que necesita empezar a ejercitarse en la fuerza de serse fiel a sí mismo, en la fuerza de luchar por lo que quiere. Y por supuesto, a nivel comunitario necesitamos mucha fortaleza en las comunidades. Necesitamos mucho fortalecimiento de nuestras poblaciones, de nuestros municipios, de nuestras veredas, de nuestra democracia también en todos estos lugares, para que podamos realmente ejercitar un desarrollo que nos haga seres humanos dignos, que nos haga tener una vida digna, una vida como la que plantea el reino de Dios, una vida como la que plantea Jesús de Nazaret. Entonces toda misión tiene que apuntar a ese fortalecimiento espiritual que lleva sin duda a un fortalecimiento de todas las áreas del ser humano. Quien ama y quien evangeliza y quien anuncia tiene que lograr de alguna manera que el otro sienta esa necesidad de comer mejor, de verse mejor, de hablar un poco mejor, de reconciliarse con los demás, de estar menos solo, de estar mejor acompañado, pero también de conocer más cosas, de aprender más cosas, de desarrollar tanto esta capacidad increíble que ningún otro ser sobre la tierra tiene. Pero también poder estar en buena salud, en buena forma, poder estar tranquilo con que no nos va a coger cualquier enfermedad y nos va a volver añicos, porque nos hemos cuidado, porque nos hemos alimentado bien, porque hemos descansado bien. Es decir,
De alguna manera el anuncio, que es un anuncio de fe, que es un anuncio de fuerza, que es un anuncio de vitalidad, tendría que llevarnos a armonizar la vida en clave de fortalecimiento, en clave de ser capaces de asumir mejores retos y más difíciles retos. Porque salir de alguna manera de todas nuestras situaciones difíciles, y aquí estamos en medio de situaciones que son, digamos, evidentemente difíciles. Pero todos los seres humanos en Colombia, en una ciudad, en una montaña, en el llano, junto al río, junto al mar, en la mitad de un edificio, tenemos situaciones difíciles. Y a veces creemos que no somos capaces. Qué bueno que el anuncio de la iglesia, qué bueno que el anuncio del evangelio, qué bueno que el anuncio desde las distintas vertientes de la espiritualidad nos lleve a sentirnos seres humanos capaces y nos lleve a vivir capazmente, hábilmente, con destreza humana, con valor, pero también con valentía, con principios, pero también con determinación, las luchas de la vida para salir adelante. Misioneros, predicadores, sacerdotes, religiosas, laicos y toda la gente que se interesa por los otros, que nuestro ejercicio de salida, que nuestro ejercicio de reconocimiento, que nuestro ejercicio de anuncio sea siempre un ejercicio también de fortalecimiento del otro, de dejar a los otros con una capacidad mayor para enfrentar y para asumir la vida. Nuestra tarea en últimas es que la gente nos necesite cada vez menos. Salir, reconocer, anunciar y fortalecer. Serían nuestras claves hoy desde Docordó en el Chocó, para todos aquellos que desde la vida misma quieren hacer misión. Bueno, así vamos terminando nuestra catequesis, pero ven, Carlos, acompáñanos para terminar esta experiencia que hemos vivido aquí en el Chocó, esta experiencia que hemos tenido con todos ustedes en Docordó, una experiencia agradable, una experiencia llena de mucho aprendizaje y sobre todo de mucho cariño. Ustedes comprenden que esta fue una experiencia que vivimos con mucho gusto, que vivimos con mucho gozo, que vivimos con mucha alegría, que vivimos con mucha fuerza y con mucho ánimo. Vamos inmediatamente a Bogotá, vamos a hacer la Eucaristía desde allá. Esto ha sido una grabación que hemos hecho para todos ustedes aquí desde Docordó, en Chocó. Docordó, Chocó. Muéstranos el río, qué hermoso, ese río que nos va a volver a llevar a Bogotá, ese río que nos lleva a Bogotá. Y bueno, nada, después de vivir esta experiencia aquí, regresé a Bogotá para celebrar con ustedes la Eucaristía.